Vamos a ver hoy un tema muy importante. Vamos a hablar sobre aquellos padres que necesitamos ser libres en realidad en nuestra alma para ver una familia bendecida. ¿Cuántos aquí quieren tener una familia bendecida por Dios? Me levanta sus manos. Y solo los papás. ¿Cuántos papás quieren que sus familias sean bendecidas? En todos estos días hemos estado viendo en las enseñanzas de la madrugada, ayer en el ayuno, que para que podamos ser bendecidos necesitamos ser libres de todo lo que nuestra alma pueda tener, ya sea conflictos internos, ya sea confesar pecados y un sinnúmero de cosas. Porque hoy en día lo que estamos viviendo como sociedad tiene mucho que ver con la falta de paternidad en los hogares del Ecuador. Mire que el 9 de mayo del 2015, mucho ojo con el 2015, el diario El Comercio del Ecuador publica un artículo que indica lo siguiente. Textualmente dice: según la encuesta de condiciones de vida presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC, en marzo pasado, es decir, en el marzo del 2014, de 4.3 millones de hogares, el 26.4%, es decir, 1 millón y un poquito más, corresponde a jefes del hogar en el Ecuador. Es decir, casi el 27% de las familias en el Ecuador, allá por el 2014, hoy me imagino que puede ser mucho más, crecen sin la figura paterna. Esto influye negativamente en gran manera a los problemas sociales que tenemos hoy en día como país. Ustedes saben que todas las personas que hoy en día están cometiendo un sinnúmero de delitos, allá por el 2010, 2014, eran unos niños que lamentablemente crecieron sin la figura paterna. Y bueno, hoy en día, esos niños allá por el 2014, ya hoy son adolescentes, son jóvenes, pero que crecieron sin valores morales. Pero, por otro lado, según la página World Population Review, en Japón existe un 2% de hogares monoparentales. Más o menos la población de Japón son como 125 millones por ahí. Ahí usted saca el cálculo en su casa. Es decir, donde los hijos viven con uno de sus dos progenitores. Cuando hablamos de monoparentales, es decir, vive con mamá o papá, uno de los dos. Y según esta página, el 2% de las familias en Japón crecen con uno de sus dos padres, mamá o papá. Es decir, que el 98% crecen con la figura de mamá y papá. Ahora, ustedes y yo sabemos que Japón tiene fuertes estructuras donde apoyan a la familia. Japón es un país que tradicionalmente es muy fuerte en lo familiar. Si usted se pone a buscar en YouTube videos de cómo es la cultura, se va a dar cuenta que los hijos tienen un gran respeto hacia sus padres. Tienen mucho respeto. Aun cuando ellos ya salen de casa, hacen su vida, pero le tienen un gran respeto a sus padres y en especial a su papá. Yo sé que Japón adolece de problemas sociales como el envejecimiento de la población. Ellos adolecen mucho de la salud mental, hay mucha gente que se suicida. Pero la sociedad japonesa tiene como fortaleza un sentido de comunidad, es decir, ellos apoyan mucho entre comunidad. Y algo negativo de ellos es que no son muy bien vistos los extranjeros. Es decir, entre ellos se apoyan, se dan la mano. Por decirle un dato histórico, cuando cayó la primera bomba nuclear en una de las ciudades de Japón, usted sabe que Japón quedó devastado. Pero como tienen un fuerte concepto de comunidad, en menos de 60 años se levantaron y hoy en día es una potencia mundial. Ahora, ellos son líderes en innovación, en tecnología, pero también son disciplinados y manejan una alta ética en lo laboral,
en lo moral. Entonces, vemos la diferencia de que una sociedad cuando crece sin padres, o gran porcentaje de su sociedad crecen sin una figura paternal, hay muchos problemas. Pero por otro lado, una sociedad donde crece con una figura paternal en su familia, tienden a ser una sociedad mucho más desarrollada. Y por ahí en internet hay un influencer que es cristiano, él es un japonés, pero creció en Colombia, y él va por todo el mundo dando charlas de motivación. Y el latinoamericano tiene un concepto. El concepto es que el japonés ya nació con un CPU, una computadora en la cabeza, y por eso es muy hábil en la tecnología y esas cosas. Pero nada que ver con la realidad. Él dice que la diferencia entre el latinoamericano y la cultura japonesa es la disciplina. Ambos nacen con lo mismo que Dios nos ha dado. Tóquese su cabecita. Todos tenemos un cerebro, ¿verdad? El Señor a cada uno nos dio una capacidad. La diferencia entre ellos y nosotros es la disciplina. Y la disciplina se aprende en casa. Pero ahora vamos a ver a un personaje en la Biblia que cuando estaba estudiando esta parte me impresionó mucho su ejemplo. Su ejemplo de cómo él llevó su paternidad, cómo ejerció su paternidad cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a hablar de Noé, el que construyó el arca. Y vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 6, verso del 9 al 10. Ahí en pantalla va a salir, dice así: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre, ¿qué era Noé? Un hombre, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Recordemos que en ese entonces, texto más atrás, Jehová dice que él le pesa en el corazón o hasta se arrepiente de haber creado el ser humano. ¿Pero por qué? Porque llegó un punto en donde la humanidad vivía una vida desenfrenada y totalmente llena de pecado. Entonces, Jehová aquí dice que Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Es decir, nadie podía decir nada mal de Noé. ¿Por qué? Porque era intachable. O sea, tenía un buen testimonio. Si Noé iba a comprar pan a la tienda, el panadero no tenía nada que reprocharle porque él pagaba a tiempo. No dejaba fiado y no se tenía que ir por otra calle para evitar a la tienda o a la panadería por su barrio, ¿verdad? Los que se ríen pues conocen de qué estamos hablando. Y dice que era intachable. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 10. Y anduvo, lea conmigo, en íntima comunión con Dios. Esa parte me llamó mucho la atención. Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Es decir, que él buscaba a Dios, se comunicaba con Dios. Cuando hablamos de íntima comunión, hablamos de solo Dios y él. No estaba la esposa, no estaban los hijos. Yo sé que quizás Noé reunía a sus hijos para bendecirlos, para orar, pero aquí indica que él andaba en íntima comunión con Dios. Entonces, vemos el ejemplo de Noé como un padre. Era un hombre justo, era un hombre intachable y vivía en íntima comunión con el Señor. Y cuando estamos en íntima comunión con Dios, vamos a conocer lo que Dios quiere que hagamos. Dígale, hermano, que está a su lado: si tú quieres conocer la voluntad de Dios, vive en íntima comunión con Dios. Esa es la clave. Ahora, avancemos al mismo capítulo 6, pero el versículo 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque toda la tierra, todos en la tierra eran corruptos, más o menos como hoy en día vivimos, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco, en la versión Reina Valera dice un arca, de madera de ciprés, y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no entre el agua. Luego construye pisos y establos por su interior. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Es decir,
Que aquí vemos cómo Dios revela sus planes a la gente que vive en intimidad con Él. Ahora, no es necesario que usted y yo tengamos años orando para que el Señor, después de un tiempo, después de años, nos tenga que hablar. El Señor solamente está esperando que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar su voz. Lo que quiero decirle es que usted no debe esperar orar tanto como la pastora Jenny, como la pastora Angélica, como la pastora Betty, porque uno a veces dice, no, es que Dios le habla a ellas porque sí que oran las pastoras. Y deberíamos orar seriamente, fuera de broma, por sus gargantas, porque el enemigo siempre quiere atacar esas gargantas. Amén. Entonces a veces pensamos que tenemos que orar muchos años para que Dios nos hable, pero no es así. La única condición para que Dios nos hable en el corazón es un corazón dispuesto. Y ahí viene el pero, escuchar con el objetivo de obedecer, porque ¿para qué nosotros vamos a esperar que Dios nos hable si no vamos a obedecer? Entonces, Dios le reveló a Noé sus planes porque vivía en intimidad, buscaba de Dios, oraba a Dios. Y Dios le confió una gran misión, que era construir un arca para que se salve él y su familia. Esto significa que Moisés velaba por la seguridad de su familia. Ahora, papito, si queremos ser, por decirlo así, el Noé, o si usted quiere ser el Noé de su familia, porque hoy en día estamos viviendo tiempos similares a como eran en ese entonces. Hoy en día vemos corrupción, vemos inmoralidad y todo el conjunto de pecados que la Biblia menciona. Y Dios está esperando que los papitos se levanten como esos Noé, para que en intimidad con Dios, Dios le muestre qué hacer, cómo cuidar a su familia. Porque créanme, el enemigo de una u otra manera va a tratar de destruir a nuestras familias. Va a tratar de destruir a su familia. Entonces, para que Dios nos revele esos planes, hay que vivir en esa oración de intimidad con el Señor. Y vuelvo a repetir, no esperemos o quitémonos de la mente ese chip, es que para que Dios me hable tengo que orar tantos años. No, si usted está dispuesto a escuchar su voz y obedecer, Dios hoy mismo le puede hablar si usted dobla sus rodillas. Vamos a Génesis 6, pero el 22. Entonces, Noé hizo, lea conmigo en la pantalla, dice, ¿qué hizo? Exactamente como Dios se lo había ordenado. Y aquí vuelvo a repetir, si Dios a usted le habla algo o usted quiere que Dios le hable, tiene que ser con la intención de que usted obedezca. Porque si no, viene a ser simplemente, no sé, quizás para decir, no, es que a mí Dios me habla. Ok, súper bueno que Dios te hable, pero estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo. No, es que a mí Dios me revela, Dios me lleva al quinto cielo y ahí veo las revelaciones más impresionantes del Apocalipsis. Hasta, por último, voy a escribir la segunda parte de Apocalipsis. Ok, perfecto. Pero la pregunta es, ¿estás obedeciendo lo que Dios te dijo que hagas? Dice, vamos a Génesis 7, versículo 5. Aquí también dice, así que Noé hizo como el Señor le había ordenado. Otra vez menciona Dios y dice, Noé hizo lo que yo le ordené. Entonces, ¿a cuántos de ustedes, con sinceridad, pueden levantar su mano como no? ¿A cuántos de ustedes les cuesta obedecer? Creo que a todos. Pero algo que el Señor me hablaba y me decía es lo siguiente. Porque aquí vemos que dice que Noé obedeció en todo. Y me ponía a pensar, pero claro, a todos nos cuesta obedecer, pero ¿cómo Noé lo logró? Esto. Dependiendo de cuál sea nuestro nivel de intimidad con Dios, será nuestro nivel de obediencia hacia Él. Si usted no obedece, mi hermano, o es desobediente, es porque le falta más intimidad con el Señor.
Dependiendo de cuál sea el nivel de intimidad que tengamos con el Señor, ese va a ser nuestro nivel de obediencia. Mientras más intimemos con el Señor, más obedientes somos. Entonces, si nos cuesta obedecer en alguna área, hay que preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque allí el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Eres desobediente porque quizás eres rebelde. O quizás porque pasó esto en tu infancia, por eso no puedes obedecer. Entonces, llévese esa frase anotada ahí en su mente o en su libretita. Dependiendo cuánto sea su nivel de intimidad con Dios, así usted va a obedecer. Entonces, si a usted le cuesta obedecer en todo, es porque quizás no está teniendo una intimidad con el Señor. Porque déjeme decirle que Dios nos quiere a todos, créame, a todos bendecir. Pero Él solo va a bendecir a aquellos que lo obedecen. Y para ser obedientes hay que tener intimidad con el Señor. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de oración continua y solo con Dios, a solas con Dios. Recuerda que un tiempo antes se manejaba este término, a solas con Dios. ¿Y qué significa eso? Como dice el libro de Mateo, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué dice? Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahora, avancemos al capítulo 8, 20-21. Luego, cuando ya pasó el tema del diluvio, pasó el tema de que salvó a todas las especies de los animales, cuando pasó todo eso, dice así: luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todos los que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volverá a destruir a todos los seres vivos. Y esta parte me impresiona mucho, porque menciona que luego que Noé obedece, él dice que construye un altar y quema ofrendas al Señor. Ahora, lo que usted y yo venimos a hacer aquí cada viernes, domingo, o lo que cuando nos conectamos a las reuniones de la madrugada, mírelo como que usted está levantando un altar. Y imaginémonos por un momento cómo eran en ese entonces los altares. Los altares se fabricaban con piedras, ¿verdad? Hacían como una pequeña, como cuando usted va a hacer una parrillada, ¿verdad? En la parte de abajo va la leña y obviamente encima va el sacrificio. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, lo que estamos haciendo espiritualmente es un altar. Y lo que estamos poniendo en el altar es nuestro sacrificio. Puede ser tiempo, si el Señor nos pide quizás, puede ser tiempo, puede ser dinero, pero cuando ese sacrificio se consume, eso sube delante de la presencia del Señor y puede pasar dos cosas: o al Señor le agrada o al Señor le desagrada. Entonces, esta ofrenda que Noé levantó al Señor le agradó. Mi pregunta es, cuando usted y yo venimos acá a levantar un altar, su ofrenda que usted le trae al Señor, y no hablo de la ofrenda económica, hablo del corazón, ¿le estará agradando al Señor? El Señor estará recibiendo nuestra ofrenda como algo, aquí dice, como un aroma agradable. Tanto así que dice que este aroma que subió delante de la presencia del Señor hizo que Dios decida que nunca más iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Y esa promesa es hasta ahora, porque Él dice: así ellos se inclinan hacia el mal, vuelvan a pecar, yo no volveré a hacer eso. ¿Cuánto poder hay cuando presentamos un sacrificio que le agrada al Señor? Entonces, Noé fue un adorador porque su sacrificio le agradó al Señor. Pero
Diga pero, dígalo fuerte, pero, en toda historia hay un pero. Y Noé, como era un ser humano, también cometió errores. Y vamos a verlo. Génesis 9, del 20 al 23. Lea conmigo si tienen su Biblia o en la pantalla. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y ¿qué dice? Y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Ahí vemos un primer error, se emborrachó. Dice que Can, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. En otra versión dice que salió como a reírse, a burlarse. Entonces Sem y Jafet, que son los hermanos de Can, tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron a espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Ahora, usted dice, pero bueno, quizás lo vio sin querer, pero no es tanto así. Aquí Noé se emborracha, se queda desnudo y comete un grave pecado. ¿Sabe cuál fue el pecado? No fue emborracharse. Aunque en ese entonces no estaba estipulada la ley de Dios, sí existía la conciencia de cada ser humano que lo acusaba. ¿Por qué le digo que no fue el pecado? Bueno, emborracharse es un pecado, no digo lo contrario. Pero la consecuencia de esta acción no fue el emborracharse, sino en que este accionar desencadenó que Noé luego maldiciera a su hijo Can. Y después de Can, pues viene todo lo que es las tierras que habitaban en la zona de Canaán, donde luego obviamente el pueblo de Israel tenía que conquistar y sacar a toda esa gente que vivía una vida totalmente inmoral. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza de que Can vio la desnudez de su padre? Sencillo. Y es un consejo para los hijos, para nosotros. ¿Cuántos hijos hay aquí? Me levanto su mano. Cuando hijos, ustedes vean la desnudez de sus padres, es decir, sus debilidades, deben cubrirlos en oración. No irlo a divulgar a otras personas tal y como lo hizo Can. No estamos hablando de que, obviamente, ver de manera literal la desnudez de nuestros padres, sino lo espiritual. Usted y yo sabemos que nuestros padres no son perfectos y tenemos que guardar algo que se llama lealtad. Y si en casa pasa algún tipo de problema, como dice el dicho, lo que sucede en casa se queda en casa. Eso es una forma de honrar a nuestros padres y no ir a divulgar las intimidades de casa, que sí, que mi papá, que esto y el otro, y lo divulgar a la familia, al amigo, al vecino, porque usted sabe que en toda familia hay un familiar muy comunicativo, por no decir otra palabra. Pero el cubrir la desnudez de su padre, de nuestros padres, hijos, es no hablando mal de ellos, sino orarlos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque todo hijo que en vez de cubrir la desnudez de su padre, en vez de orar por ellos, vamos a lo contrario, que es comenzar a juzgarlos, a criticarlos, a hablar mal de ellos, a deshonrarlos, viene una maldición terrible, tal y como cayó esa maldición en la vida de Can, que es destrucción y miseria. Cuando usted se encuentre con una persona, y escúcheme bien, que solo se queja, que habla mal, que tiene unos pensamientos totalmente locos, hablando negativamente, usted puede darse cuenta que esa persona está en maldición. Y es la maldición de Can, por no cubrir la desnudez
de su padre. Vuelvo a repetir, no hay padre perfecto. El único padre perfecto es nuestro Padre Celestial. Y aquí en la tierra, como hijos, y también podemos incluir a las esposas, hay que cubrir la desnudez de papá, hay que cubrir la desnudez de ese esposo, porque es un hombre que también, como tiene virtudes, tiene errores. Y no que solo el día del padre, ahí sí, papito lindo, te compré esta corbata, te compré las medias, eso sí, pero de ahí el resto de días hablo mal de ti, me quejo de ti, hasta te puedo insultar. Entonces, toda persona que usted vea que anda amargada, que se queja, que habla mal de todos, está en esta maldición de Can. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo, y dice la palabra que Él vino a hacernos libres en el nombre de Jesús. Usted no tiene que quedarse allí. Usted puede ser libre en el nombre de Jesús si usted así se dispone. Ahora, importante, usted sabe que los niños en la casa, todo lo que ven, lo reproducen, cosas buenas y cosas malas. Me acuerdo que mi papá en la casa, y eso también viene de mi abuelito, mi abuelito es muy servicial. Ya hoy en día por su edad no puede hacer mucho, pero cuando éramos más pequeños me acordaba que era muy servicial. Le gustaba hacer desayunos, la casa, mandados, etc. Y mi papá, el apóstol Fernando, es idéntico, ¿verdad? A veces hay que decirle, ya papi, bájale las revoluciones que ya no tiene la misma edad que antes, ¿verdad? O el Señor tiene su forma de frenarlo, que es cuando le permite que una enfermedad venga y está en la casa. Pero es muy servicial. Y eso lo aprendimos nosotros, mis hermanos, viéndolo. Mi papá nunca nos dijo, a ver, te voy a enseñar a ser servicial, coge la escoba, vamos a hacer esto. No, solo viéndolo. Y como estamos hablando de cubrir las espaldas de los padres, hay que mencionar también que si los hijos de una familia son chismosos, es porque también en casa se maneja el chisme. Si usted ve a una persona que murmura, chismea, es porque eso está viendo en casa. Entonces, la responsabilidad de los padres es no enseñarle a los hijos a ser chismosos. ¿Amén o no amén? O ay, ay, ay. ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil caer en el pecado del chisme, de la murmuración. Es como a veces cuando hemos jugado al juego del teléfono roto. Se juega ese juego, ¿verdad? Que se pone a un lado, le dicen una frase, hay un sinnúmero de personas y el mensaje llega totalmente distorsionado. Entonces, sí, tenemos hijos chismosos, es porque en casa se maneja el chisme. O estamos permitiendo que en la casa también se consuman programas de chisme, ¿verdad? Ese que sale en Ecuavisa a las 2 de la tarde, ¿verdad? Usted ya se imagina cuál es, ¿verdad? Entonces, mi hermano, un consejo, no consuma eso. Porque la verdad no sé por qué lo ponen, pero bueno, si lo ponen es porque vende. Lamentablemente eso a nuestra sociedad ecuatoriana le gusta, el chisme. Y no digo que yo sea santo en esa área, porque también algún rato me ha gustado indagar y quiero conocer, pero yo sé que si le doy rienda suelta a ese deseo, me va a llevar a problemas. Dice que los chismes han destruido hasta las mejores relaciones, los mejores amigos. Ahora, volviendo al tema del pecado de Can, que vio la desnudez de su padre, un comentarista dice lo siguiente con respecto a este caso. En el contexto cultural de la Biblia, ver la desnudez de un padre se consideraba un acto vergonzoso. Era una violación de los límites personales y familiares que mostraba un desprecio por el honor y la autoridad del padre. Es decir, que Can ocasionó un pecado terrible,
vio la desnudez de su padre, se burló y lo fue a comentar. Y para cerrar este punto, vemos ya luego cómo Can terminó en maldición, porque hay un versículo más adelante que dice que Noé maldijo a Can, pero bendijo a Sem y a Jafet, que fueron los hermanos que cubrieron la desnudez de su padre. Pero volvamos a esto. El pecado de un padre, en este caso Noé, dio como resultado la maldición de su hijo y de toda su generación. El pecado de Noé no fue solamente emborracharse, fue permitir que su hijo viera su desnudez y por consecuente a eso fue maldito. Y es por eso que debemos entender que en esta vida vamos a fallar, vamos a pecar. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Pero cuando vivimos vidas en comunión íntima con Dios, escúcheme bien, vamos a tener más aciertos que desaciertos. Cuando usted y yo buscamos del Señor, vivimos vidas de comunión con el Señor, es verdad, vamos a fallar, vamos a pecar. Pero Dios nos va a librar de cosas terribles que si las cometemos, luego vamos a traer destrucción a nuestra generación. Entonces, papitos, tomando el ejemplo de Noé, era un hombre que vivía en íntima comunión con Dios, pero un momento en donde él le dio lugar a su carne, hizo que toda la generación de su hijo quedara en maldición. Y es por eso que debemos identificar como padres qué áreas de nuestra vida están vulnerables y pueden ocasionar que mis hijos o la generación que viene por ellos pueda entrar en maldición. Debemos anhelar ser libres y sanos en las diferentes áreas de nuestra vida. Cada uno de nosotros hablaban los pastores el día de ayer en el ayuno. Venimos del mundo con situaciones complejas y el único que puede escarbar y sanar el corazón y hacer libre de tantas cosas que podamos tener adentro se llama el Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos buscar la libertad que nos da el Espíritu de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos, pero por favor no se duerma, que ya vamos a acabar. Y piense la siguiente pregunta. ¿De qué cosas usted se arrepiente de haber hecho hoy en día? Piénselo. Quizás fue una mala amistad, quizás fue una infidelidad, una mala decisión financiera, o hasta haberse casado con la persona que no era. Pero ¿de qué usted se arrepiente hoy en día? O sea, decir, chuzo, si no lo hubiera hecho, ay. Otra pregunta le hago, ahí con sus ojos cerrados, vamos a reflexionar. ¿Cómo es el trato con sus hijos y con su esposa, papá? O en el caso de los hijos, ¿cómo es su trato con su papá? ¿Está en buenos términos? ¿Trata bien a sus hijos? ¿O los maltrata? ¿Hasta los golpea? Y la última pregunta, siga con sus ojitos cerrados. ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a sus hijos, te amo, eres una bendición para mí? ¿Ok? Ahora sí, abra sus ojos. Si a su corazón vinieron sentimientos de culpabilidad y condenación,
Ahorita vamos a hacer como que fuéramos un doctor, vamos a recetarle, ¿verdad? Si a su corazón vinieron pensamientos, sentimientos de culpabilidad, condenación, dolor, mi receta o mi diagnóstico sería: usted necesita ser libre. Si usted se recordó algo que hizo y se arrepiente hasta el día de hoy, usted necesita ser libre. No hay otro diagnóstico. ¿Y cuál es la medicina, Pastor Samuel? Anhelar ser libre por el Espíritu Santo. No hay otra. Y dejar que Él entre, saque lo que tenga que sacar. Y por eso que nosotros, escúcheme bien, no debemos ser selectivos a la hora de venir a una reunión o conectarme a una reunión. Porque a veces decimos, ¿verdad? No, voy el domingo nomás porque estoy cansado. Toda la semana he trabajado y con esos soles de Guayaquil, que me queman las neuronas, pastor. Porque sabe que una vez, no me acuerdo si fue el profeta Bernier, hace años atrás, él dijo: uno no puede perderse el congregarse, porque tú no sabes si el culto que vas a faltar, ahí Dios tiene preparada una unción para libertarte de eso que te tiene esclavizado. Por eso no podemos ser selectivos y decir: no, voy el domingo nomás, no voy el viernes porque estoy cansado, lo veo en la casa. Cuando usted quiere ser libre de verdad, es como por ejemplo cuando nosotros queríamos algo, ya sea adolescente, niño, joven, y cómo nos poníamos, o quizás cómo a veces nos ponemos de intensos cuando queremos algo. ¿Usted ha visto a un niño cuando quiere algo? No lo deja quieto el pobre padre hasta que le consiga el objetivo. Lo mismo, si usted quiere ser libre, mi hermano, si usted tiene sentimientos de culpa, de dolor, debe anhelar ser libre, pero no hay que ser selectivo en si vengo hoy a la iglesia, si mañana no vengo. Yo sé que hay ocasiones donde quizás por enfermedad faltamos, pedimos permiso y está bien, pero no permitir que ese día tu carne te quite la bendición de que en ese día Dios te liberte. Y aquí hago un paréntesis con el tema de los días viernes. Ahorita estamos aquí aproximadamente, me pasaron el dato, 370 personas. Y gracias a los ujieres que siempre están contando. Pero el día viernes pasa algo muy particular. El día viernes vienen aproximadamente unas 110, 120 personas. Y no estoy diciendo que porque usted ya no viene es un pecador y se va al infierno, no. Solo que los días viernes está pasando algo curioso. Y se lo digo para que usted se vaya con la intriga y diga: yo voy a venir los viernes. El Señor los días viernes está libertando de una manera que usted no tiene idea. Si usted está atado, si usted tiene problemas, el viernes Dios lo saca de aquí, libre de demonios y toda cosa. Entonces yo le invito a que usted haga un esfuerzo, porque a veces hay que hacer esfuerzo, que se congregue los viernes. Porque si usted quiere ser un buen padre, una buena madre, también hablando de las mamás, si usted quiere cambiar eso que le duele, que le ofende, eso que allá me hirieron por el 99 cuando mi papá me hizo esto, mi hermano, hay que cansarse de estar viviendo como estamos viviendo. El primer paso es decir: Señor, ya basta, ya no quiero vivir así. Ya no quiero tener esto en mi corazón, no quiero tener esto que me agobia. Usted tiene que declararse loco un día y decirle: Dios, ya no aguanto, hasta aquí, ya no más, me harté. Ese es el primer paso para que Dios comience a obrar en su corazón. Y los viernes se está trabajando un tema de liberación de espíritu. Hemos hablado del espíritu de Pitón, el espíritu de Jezabel. Pero cuando usted no viene, cuando usted es selectivo, se pierde esas convocatorias donde Dios lo puede libertar. Y créame, cuando usted es libre, usted parece como ese cabrito o esa abejita que salta de felicidad
y hay una paz en el corazón que no se la puede dar nadie. Es similar como cuando las personas salen del encuentro, ¿verdad? Vienen y testifican aquí y dicen, wow, Dios hizo esto, Dios hizo el otro, estoy feliz. Quieren ir hasta Marte a evangelizar a las personas. Y no hay que quedarnos con ese peso, esa carga, tantos años. Entonces, no hay que ser selectivo al momento de querer ser libres. Y mire lo que dice Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si usted pecó, si usted falló, si usted no ha estado viviendo en su vida familiar como un padre amoroso, como un padre que ora, que vela por ellos, aquí la palabra dice, ninguna condenación hay para ti, papá. No te condenes por el error, por lo que pasó en el ayer. Y es claro, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, los que no andan, dígalo fuerte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda conforme al Espíritu y viene un pensamiento de condenación, échelo fuera, porque eso ya está apagado, está olvidado y no hay nada que hacer allí. Porque no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire lo que dice en NTV. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted se sigue sintiendo condenado, debe evaluarse si realmente le ha entregado su vida a Jesús totalmente. Porque a veces le entregamos ciertas partes. Señor, te entrego mi área emocional, porque justamente ahorita me dejó el chico o la chica y tengo roto el corazón. Y le entregamos el alma ahí. Pero ¿y qué de la mente, las decisiones, las emociones, las finanzas, el futuro? Ahora, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Quién nos liberta del pecado y la condenación? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Por eso hay que buscarlo íntimamente. Por eso hay que decirle Espíritu Santo en su casa o cuando va en el carro, cuando va en el colectivo. Háblame, Espíritu, ¿qué más debo renunciar? Y el Espíritu te va a decir, arrepiéntete de esto. El Espíritu te va a decir, retaste a tus hijos de una manera equivocada, los heriste. Y sabe que una familia saludable, un padre saludable, no es aquel que es perfecto, no es aquel que nunca falla, sino es aquel que reconoce y rectifica cuando se ha equivocado. Mire, no hay nada mejor que cuando un padre le pide perdón a sus hijos y sana esa herida. Porque hay padres que son, no, es que él tuvo la culpa. Es que así me criaron, así voy a criar a mis hijos. Deja ese pensamiento arcaico, papacito. Déjalo allá a un lado. Eso no sirve. Si queremos ser libres, debemos pedirle al Espíritu Santo, hazme libre. Es decir, nosotros, dígalo fuerte, nosotros estamos destinados, dígalo fuerte, para vivir en libertad. Estamos destinados para vivir en libertad. Usted y yo no fuimos creados para vivir atados al pasado, a la condenación, sino que fuimos creados para vivir en libertad por medio de Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, este mes que empieza, aprovechemos las convocatorias que hacen para que seamos libres. Aquí en la iglesia Oasis, gracias a Dios, el Señor nos ha dado un sinnúmero de dones para que la iglesia se avive, se levante y no estemos donde estemos. Es decir, hoy en día, si queremos vivir atados, es porque queremos, porque liberación hay, poder de Dios hay. ¿Y sabe qué? Dele gracias a Dios que a esta casa Dios le ha dado esa gracia, esa capacidad, porque no en todos lados hay eso.
Solo es gracias a Dios. Cuando un padre tiene un corazón libre, podrá bendecir a sus hijos y marcará su destino profético aquí en la tierra. Rápidamente, Génesis 48:21. Entonces Jacob le dijo a José: mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios, aquí lo bendijo, Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus padres. Esto pasó cuando Jacob estaba a punto de morir, ya estando en Egipto. Recuerda la historia de José en Egipto. Y aquí Jacob le levanta una promesa, le declara esto a su hijo José: tú regresarás a Canaán, la tierra de tus antepasados, la tierra de Abraham, de José y de Jacob. Cuando un padre es libre, está buscando esa libertad, ese padre va a saber cómo guiar y bendecir a sus hijos. Usted, papá, necesita descubrir ese propósito eterno por el cual sus hijos vinieron a esta tierra. No debe permitir que el enemigo destruya a sus hijos simplemente por no querer tomar el rol que Dios le ha encomendado. Padres, ustedes son los responsables de que ese hijo que tiene ahí en su casa, ese pequeño, ese adolescente, ese joven, o aún cuando, como mis padres dicen, aún casados, son responsables de que puedan decirle: Señor, ¿dónde quieres tú que lleve este muchacho? ¿Dónde lo quieres tú? ¿Lo quieres que sea un misionero? ¿Quieres que no sé, sea un empresario, que sea un pastor? Porque no hay nada más, disculpen la palabra, desgraciado o sin gracia, que un hijo no cumpla la voluntad de Dios. No hay nada más terrible, mi hermano, que usted llegue arriba a los cielos y el Padre le pregunte: ¿dónde está el propósito por el cual viniste a la tierra? ¿Lo cumpliste? No, es que me hizo un empresario exitoso. Yo te pregunté: ¿dónde está el propósito? Entonces usted, papá, usted tiene que incomodar a su hijo. Y si su hijo anda medio rebelde, anda medio malcriado, está bien, está en la edad de la adolescencia, en la edad, como se dice coloquialmente, la edad del burro. Pero usted clamando, llorando y declarando: este hijo mío va a hacer lo que Dios estipuló en sus planes eternos. Como ejemplo y para la gloria de Dios, ustedes no conocen a nuestra familia. Mi hermano Joel, su servidor Samuel y mi hermana Angie. Cada uno de nosotros ha vivido su encuentro personal con Dios. Y en algún momento nos hemos querido desviar del propósito. Pero allí estuvo un hombre y una mujer que clamaron y siguen clamando. Que mi mamá a veces me manda una nota de audio y dice: mijito, estoy con la garganta que me duele tanto orar. Sigue clamando. Pero como ellos saben el propósito por el cual venimos a esta tierra, ellos no nos sueltan en oración. Y eso mismo tenemos que hacer en nuestras familias. Si usted sabe para qué vino su hijo, todos los días delante de Dios presente, dígale: Señor, este muchacho, un ejemplo, va a ser un profeta. Señor, tú lo unges, tú lo preparas, tú le evitas que vaya a malas amistades, tú le evitas que se pierda. Y si usted, papá, ve que su hijo anda medio alborotado por ahí, lo coge, lo habla, lo corrige. Y como usted tiene autoridad, usted puede decirle en oración: Señor, este muchacho no hace lo que quiere, hace tu voluntad. Eso es lo que nuestro Ecuador necesita. No necesitamos nuevos políticos, ni un nuevo presidente, ni nuevos asambleístas. Necesitamos que de casa, nosotros como padres, ustedes como padres, tomen la decisión de decir: yo voy a hacer lo imposible para que mi hijo o mi hija cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Ya sea que sea pastor, sea abogado, sea un empresario, hasta puede ser el próximo presidente, pero lo que Dios quiere que sea, eso va a ser. Ese debe ser el pensamiento de nuestros padres.
Si nosotros tomamos ese compromiso, si tomamos ese compromiso de velar por el propósito de nuestros hijos, de aquí a 10, 20 años van a ser las cosas diferentes. No digo que vaya a cambiar todo, pero va a haber un remanente donde no va a vender sus principios. Va a haber un remanente donde no vamos a claudicar con los deseos de este mundo. Va a haber un remanente donde vamos a batallar, hasta aún perder la vida por causa de Cristo. Entonces es una labor que todavía hay que seguir haciendo los papás. Diga conmigo, no ha terminado la labor. No es que, ya le di los estudios allá, que él se forme como el hombre que quiere ser. No, usted debe sentarlo y decirle: las cosas son así. Debes casarte con una sola mujer, debes ser fiel, debes ser leal, debes practicar financieramente buenos negocios, nada de izquierda, nada de cosas truchas, pero también tiene que ser con el ejemplo. Porque ¿cómo le va a decir a su hijo: no debe ser infiel si usted es infiel? Pero vuelvo a repetir, aquí no estamos para condenar, aquí estamos para que el Señor lo haga libre en este lugar. Por último, Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Esa es la clave para que podamos ser libres. Si seguimos atados, y escúcheme bien, si seguimos atados al pecado, a nuestro pasado, si seguimos atados a todo lo que nos está frenando, no vamos a ser esos padres que marquen positivamente el destino de los hijos. No solamente es traer hijos a la tierra por traer. Dios a ese muchacho lo trajo con un propósito. Y usted, papá, es el encargado de que se haga realidad ese propósito. Es verdad, ese hijo puede tomar malas decisiones, puede tener consecuencias, sí, pero ahí usted también va a estar en ese proceso, ayudándolo a restaurar. Porque eso hizo el Padre Celestial con nosotros un día. Nos sacó, nos levantó del fango, del lodo y nos restauró. Ahora, y usted me dice: pero ¿y yo que no tengo papá aquí, qué hago? Créame, el Señor levantará a hombres que fueran como sus padres para que los guíen. Pero jamás el Señor permitirá que usted y yo nos perdamos de sus propósitos. Es más, como el Señor nos ama tanto, Él siempre va a ganar. Él siempre va a ganar. Y eso debe ser una aliciente para el corazón de los padres que hoy en día quizás están luchando con sus hijos, están en rebeldía, están perdidos. No tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque si usted los presenta delante de Dios todo un siempre, esos muchachos van a regresar un día al Señor y van a cumplir ese propósito. No tenga miedo. Porque sé que usted puede decir: ay no, pues Pastor Samuel, es que el apóstol, pues Dios le ha dado 3 hijos hermosos, maravillosos. Sí, ¿para qué le hago mentir? Puede ser que sí. Pero también han pagado piso, también han sufrido. Y los que nos conocen de años saben a veces en qué cosas el Señor nos libró y cómo nos ayudó. Pero eso también el Señor quiere hacerlo con ustedes, en su casa. Hoy la palabra del Señor es: levántate, papá, levántate, papito, como sea, y anhela esa libertad en Cristo
para que cambies el rumbo de tu familia. Dice un dicho, nunca es tarde para cambiar. Siempre hay tiempo. Y ese cambio lo quiere hacer el Espíritu de Dios. Por último, cuando vivimos una vida humillada delante de Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo te controle. Si usted era un hombre iracundo, cuando quiera salir ese chuki que tiene adentro, el Espíritu Santo lo va a controlar. Y usted se va a calmar, no va a decir nada. Si usted era un intenso y que ya hagamos esto, hagamos el otro, y luego tomabas una mala decisión y quedabas en la lona, en la ruina financiera o lo que sea, el Señor te va a controlar y te va a decir, por allí no es. Si quizá su debilidad era que le faltaba el respeto a sus hijos, a su familia, el Espíritu Santo te controla y te dice, pero eso sucederá cuando usted y yo nos humillemos de corazón delante del Espíritu Santo y le digamos, Espíritu Santo, no puedo. Mire que es tan fácil, mi hermano, es tan fácil que el Espíritu Santo te tome y te comience a controlar. Solo es doblar las rodillas y decirle, no puedo. No puedo. Aquí todos somos imperfectos y necesitamos a Dios de la misma manera. Pero si no hay humillación, no hay rendición, no va a pasar nada. No vamos a ser libres, vamos a vivir atados a lo mismo. Humillación. La clave para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Yo sé que hay cosas que queremos cambiar. Yo sé que hay cosas que sabemos que están mal. Y la única forma es humillándonos delante de la poderosa mano de Dios. Y ahí su Espíritu Santo nos va a controlar. Va a controlar tu mal carácter, va a controlar tus debilidades, va a controlar, no sé, ponle en la lista de lo que usted siempre adolece. Mal genio, hasta aún de tu salud. Si quizás el problema suyo es comer mucho, Dios hasta le va a controlar la lengua, dijo alguien. Si su problema es hablar mal, también le controla la lengua. Si su problema es ser negativo, porque créame que para mí, no hay peor cosa en la vida que una persona sea negativa. Pero Dios también te quiere ser libre de eso. Amén. Póngase de pie, cierre sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Levante sus manos, cierre sus ojos. Y solo dígale, Señor, aquí estoy. Y si usted quiere decirle, Señor, he escuchado tu palabra, no quiero hacer oído sordo, me humillo delante de ti. Y esto también va para aquellas mamás que hacen el labor de padre y madre, que es una labor muy loable, muy importante. Señor, dígale, no puedo. Y en esta mañana, Señor, humillo mi corazón. Y si el Señor toca su corazón, déjelo que ministre. Si las lágrimas salen por sus ojos, dígale, Señor, no puedo. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha esperado para que solo le digamos, Señor, no puedo? Y ahí solamente sea sincero con Dios, nada más. Y dígale, Señor, no puedo. Me humillo delante de ti.
Tu palabra dice que tú no desechas a aquel que viene con un corazón constrito y humillado. Y ahí dígale: Señor, no puedo, ayúdame. Quizás mi familia está mal. Pero hoy reconozco que necesito de ti. Necesito ser libre. Y no mañana, hoy, empezar ese proceso de liberación. Ay, deje que su presencia lo ministre. Deje que su presencia ministre su corazón. Que quite la condenación. La palabra dice: no hay ninguna condenación para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y mira cómo el Padre te toma de la mano y te dice: aquí estoy, hijo. Porque papá, usted sigue siendo hijo. Quizás no tenga a su Padre ya físico, pero sí su Padre celestial. Y Él no te va a dejar en la lona. Él siempre te va a levantar. Solo si tenemos un corazón humillado. Él abrió el mar para que caminemos en seco, hablando de manera espiritual. Ese mar turbulento, esa prueba difícil que no parecía tener solución, Él abrió el mar para que tú pases en seco y vengas a Él. El amor de Él echa fuera todo temor. Escucha esta parte de la canción y deja que el Señor lo ministre. Abriste el mar para que yo camine. Solo escúchelo, no lo cante. Siga en su comunión con el Señor y deje que el Señor lo ministre. Abriste el mar para